Hola, estamos con los hechos y personajes más importantes del departamento de Risaralda del municipio de Pereira e iniciamos hoy un nuevo ciclo de entrevistas a través de mi canal YouTube. El nuevo ciclo es que vamos a contribuir a la historia de Risaralda y de Pereira de una manera muy sencilla, entrevistando a quienes han sido los protagonistas de este departamento tan hermoso, de esta ciudad tan querida, y que ellos sean de primera mano los que cuenten cuándo fueron alcalde, cuándo fueron gobernadores. Y empezamos hoy, la primera, con una persona muy conocida, muy reconocida, y se llama Mario Jiménez Correa. Y es un honor para mí entrevistar a una persona que no solo fue alcalde de Pereira, sino que también fue gobernador de Risaralda. Mario, bienvenido. Cuéntele a los pereiranos quién es Mario Jiménez Correa, en qué colegio estudió, qué estudió, antes de entrar en detalle. Gracias, Jorge Eduardo. Vea, todos mis ancestros son antioqueños. Por el lado de mi papá, eh, por ejemplo, eh, la gente, la mamá de mi padre era de Guarne, Antioquia, y era doña Estela Díaz Ángel. Por el lado de mi madre, eh, eran todos de Río Negro. Todos los que vinimos aquí éramos, todos mis ancestros eran rionegreros, y solamente mi papá nació en un pueblo que se llama Barbosa, liberal hasta el diablo. Bueno, ¿dónde comenzó Mario Jiménez a estudiar? Yo estudié, hice la escuela primaria en 3 años. La escuela secundaria la hice en 2 colegios. Primero, el colegio La Salle de los hermanos cristianos, hasta 4.er año de bachillerato, cuando me expulsaron. Y los 2 últimos años los hice en el Liceo Pereira, que era el mejor colegio que existía en Pereira. Y mi diploma, por ejemplo, del Liceo de Pereira, que ya fue el diploma de bachiller, es un diploma firmado por el rector de la Universidad de los Andes, porque yo no sé cuántos saben aquí que el único colegio en Colombia que existía de la Universidad de los Andes era el Liceo de Pereira, que después se volvió el Liceo Cannabis o yo no sé qué, y acabaron con él. La primera pregunta que le surge a cualquiera es, ¿y a Jiménez por qué lo expulsaron? Sí, señor. Entonces, eh, estamos hablando de 4.er año de bachillerato, y los hermanos cristianos siempre publicaban una revista donde había una primera página para los de 4.er bachillerato, otros para las de 5.º, otros para las de 6.º, otros de todas las páginas. Y las páginas siguientes eran como fotos más elementales de los otros componentes del grupo. En ese grupo que estábamos publicados en Lucerna, que era al frente de la actual alcaldía, ¿sí? No, ya no sé ni en dónde queda la 19 alcaldía. con séptima. 19 con séptima. Entonces, ahí estábamos, en la cosa de 4.er bachillerato, 5 tipos. Diego Ramírez Villegas. Dieguito es piloto, es hermano de Hernán. Era el mejor estudiante como de ese grupo de 5. Mario Giraldo Ramírez, que fue vicerrector de la Universidad Tecnológica, que fue jefe de planeación en Bogotá, que fue uno de los grandes personajes de la Corporación Financiera de Caldas, y llevo 3. El cuarto, ya dije Mario Giraldo, el cuarto digamos que era Mario Jiménez, y creo que el quinto era Álvaro Gómez Suiza. Ah, no, Héctor Saldarriaga Vélez. Héctor Saldarriaga era hijo de un cafetero muy importante que vivía a todo el frente del actual Banco de Itaú, séptima entre 21 y 22. Ahí vivía él.
esos éramos los 5 mejores estudiantes. A Víctor Saldarriaga, hijo de ese cafetero importante y rico, lo mataron la guerrilla porque él había resuelto que no se dejaba secuestrar como habían secuestrado al papá. Y que lo tenían que matar, pues lo mataron. Esos éramos los 5 estudiantes. Entonces los sacerdotes, los hermanos cristianos, llegaron a la conclusión de que éramos una partida de desleales, que cómo nos íbamos para ese colegio que era fundado por masones de la logia masónica, no sé qué, de Risaralda. Pero estaban los mejores profesores. Estaban, por ejemplo, yo me acuerdo mucho del profesor de química, del profesor de matemáticas, el señor Vázquez, del profesor de historia de Colombia y geografía y cosas. Me acuerdo de todos. Quisiera poder nombrarlos en este instante, pero de pronto se me queda alguno en el tintero. José María Zárate, que era profesor de inglés, de francés y de latín, porque en esa época, en ese colegio, estudiábamos los 3 idiomas. Sí, usted iba escogiendo por dónde metía el hombro, pero el latín era obligatorio. Bueno, entonces estudio bachillerato ahí y salgo, y los exámenes de admisión no eran los nacionales que hoy en día presentan, sino que eran exámenes muy particulares de cada región, y yo pensaba que me quedaba muy cerquita Manizales, y me presenté en la Universidad Nacional de Manizales. ¿Cómo le parece que pasé? Me gané la beca. No me... Y fui como el mejor estudiante en primero. Después tuve como un traspiés en el segundo, porque me tuvieron que sacar enfermo de un examen con un hombre que admiré toda la vida, que era Armando Chávez Agudelo, un matemático de alto turmeque, un historiador, un conocedor de la historia de las matemáticas de alta profundidad. Se había ganado un programa de televisión que se llamaba en esa época Los 6400 por sus respuestas. Y la sabiduría de ese hombre. Eso fue valioso, muy valioso, haber estudiado con esa gente. Y me acuerdo que la ingeniería era de 6 años. Yo quinto y sexto hice unos años muy brillantes, me acuerdo. Las calificaciones podrán decir alguna cosa. No quisiera quincharme flor de ninguna naturaleza. No, nada, pero eso era como mi currículum desde el punto de vista de la ingeniería. En el acto de graduación, ¿Qué ingeniería es la que usted estudió? Civil. 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 Entonces estudio ingeniería civil, y como nosotros toda la vida hemos sido las personas vinculadas al diario, don Emilio Correa Uribe, el tío político, don Eduardo Correa Uribe, el papá mío de crianza, sí, yo conocí a César Augusto López Arias allá cuando venía desde un pueblito aquí del Quindío, y era un trabajador ahí, segundón, que escribía cosas, y después fue ese hombre tan importante por aquí en cuestiones de periodismo y a nivel nacional. Yo me crié como oyendo hablar de cosas de política. Yo oía hablar todos los días. Había 2 primos por ese lado que eran Augusto Correa Echeverri y Carlos Correa Echeverri. Carlos, que venía con Emilio desde el Valle el 8 de julio de 1955, y lo mataron al lado de la hermana Emilio, y la hija Lucía Correa Echeverri venía en el puesto de atrás. Carlos venía adelante. Los pararon ahí en el puente entre
entre La Victoria y Zarzal. Los pararon en un puente que todavía existe y en una casa que todavía existe, y le preguntaron a Emilio que quién era, y dijo, yo soy el director del diario de Pereira, y le dispararon en la cabeza, lo mataron. Y Carlos, que fue a abrir el carro, venía estrenando carros de Cali, y venía a la carrera porque tenía una hija recién nacida. Fue a abrir y le dispararon, le metieron 3 disparos aquí, lo atravesaron y las balas quedaron aquí en la cartuchera del vehículo. Era viernes, había una vez en el Club del Comercio cuando llegó el loco Jaramillo Rego tocando a la casa y le decía, Eduardo, Eduardo, Emilio está herido, lo tienen en el hospital en Cartago. Yo saqué el carro, yo era el chofer, pregunté en Cartago qué pasaba, no pasaba nada. Entonces seguimos y vimos una funeraria abierta. Entre la funeraria y miren, nosotros mandamos 3 ataúdes en estos días, en este momento deben estar por llegar aquí. Ay, me puse. Claro que eran ellos, que los traían muertos para pedir a la 1 de la tarde. Ellos vivían exactamente en la carrera octava, séptima, octava, novena, al frente de lo que era el Teatro Nápoles. ¿Recuerda que era Sí. en una esquina? 20 con novena. 20 con novena, y ellos vivían al frente, enseguida Telecom de esa época. Ahí estaba la casa. Llegamos y Pereira estaba convulsionada a la 1:30 de la mañana. Totalmente pobre. Yo creo que aquí ha habido 2 entierros que me van a tener que decir si hay alguno más grande. El de Emilio, en el año 55. Y el de César Augusto López, que fue otro de Alto Turmeque. Bueno, yo no sé por qué resulté contando pues ese cuento que no era como de esta entrevista. No, pero muy valioso porque fue sus compañeros de la universidad y veníamos pues de sus estudios de ingeniería civil en Manizales. Sí. Entonces el día del grado, ¿cómo te parece que subieron a Manizales en una invitación que hizo don Eduardo Correa a sus amigos más especiales? Entonces allá uno veía a Juan Camilo Mejía Duque, a Rolando Campomarín, a Fabio Alfonso López Salazar. Usted veía Los cacaos de la época. usted veía a los duros. Ese día, en eso fue un almuerzo que se ofreció en un restaurante en el último piso de la lotería de Manizales, y donde tocaba Paraquini, o Paraquini era en Pereira, no, Schweinberg, un pianista como famoso allá. Y cuando se fueron a levantar, don Camilo le dijo a Fabio Alfonso, ¿qué hay para Mario? Y dijo, pues tenemos la dirección de carreteras en Salamina. Dijo, qué buena ciudad. Dijo, nombrarlo, sí. Y como ese era don Camilo dando órdenes, a mí me nombraron en Salamina. Y a mí no me gustaba que me palanquearan. Fui toda la vida enemigo de las palancas. Entonces me vine para Pereira y me presenté en la tecnológica y hablé con el doctor Jorge Roa Martínez. Me dijo, véngase, mijo, a trabajar aquí. ¿Usted ha sido profesor en alguna parte? Le dije, sí, en el Liceo Menino Manizales, en el Instituto Industrial de Manizales. Yo fui profesor en el Técnico Industrial de las Materias Especiales, topografía, electricidad, una cosa. En el Liceo Menino enseñaba física y geometría, que ha sido mi pasión toda la vida. ¿Sí?
No, pero eran esas cositas así chiquitas. No, véngase a trabajar aquí. Yo me fui a trabajar a la tecnológica, desprecié el cargo que me ofrecían por aquí, porque a mí me parecía la machera que yo me hubiera conseguido el empleo solo. Por meritocracia personal. No, eso era un cuento. Ahí no había méritos ni nada, no que era pereirano. En alguna oportunidad me ofrecieron la rectoría de la universidad. No la acepté porque yo creía que Pablo Oliver Marmolejo era una persona más preparada que yo. En ese instante, yo era un muchacho. Y entonces, en el Consejo Superior estaban Monseñor Baltasar Álvarez, el alcalde, y el yo no sé qué, el otro, y todos eran amigos. Y Menino no aceptó. No acepté, yo le dije que nombraba a Pablo. Pero Pablo, lo único que tenía que hacer como compromiso con ellos era que me nombraran en el cargo que él venía, que era el director o el rector del área como académica y cosas. Cuando llegó allá, no me nombró. Él no hizo eso. Porque dijo que yo todavía no estaba preparado para esas cosas, que era bueno que siguiera trabajando un tiempo en la universidad y que después pensaba para dónde me mandaba. Bueno, ya vamos en esta primera parte, vamos a terminar esta gran charla con Mario Jiménez Correa y ya oímos sus estudios de ingeniería civil en Manizales, esos primeros pinos cuando conoció a Camilo Mejía y cuando conoció a ese gran hombre Roa Martínez de la Tecnológica. Damos por finalizado esta primera parte y los invito a que sigamos oyendo a Mario Jiménez Correa en sus otras experiencias antes de ser alcalde de Pereira.